Dios le bendiga, hermanos, la paz del Creador del universo, Hashem Adonai Elohim, sobreabunde sobre cada uno de ustedes. Bienvenido a este curso de creacionismo. Les habla su servidor, el científico de Hashem, Ricardo Anthony Ortiz. Gracias por ser parte de este curso. En este curso no se le va a cobrar, este curso es gratuito. Y durante y al final de este curso, el estudiante dominará la apologética, la ciencia y arte de argumento. Número 2, el estudiante dominará y conocerá las características divinas de Dios en la creación. Número 3, el estudiante dominará el manejo y balance entre la Biblia y la ciencia, tales como los versículos de la Biblia que se refieren a la astronomía. Número 4, el estudiante conocerá a Dios a través de la física cuántica. Y tenga paciencia porque vamos a entrar en la física cuántica en un ratico, durante el curso. El estudiante, número 5, el estudiante dominará lo básico de los conocimientos de la física cuántica y cómo se relaciona con Dios. Ya eso viene. Pueden invitar amigos que estén interesados en el estudio teológico científico, lo pueden invitar a este grupo. Así que vamos a comenzar con lo básico. Creo vital y necesario comenzar con lo básico y fundamental para crear una estructura sólida de estudiantes que conocen bien los hechos y las verdades de Dios a través de la Biblia y la ciencia. O sea, voy a crear de ustedes un ejército auténtico del conocimiento creacionista con una capacidad potente y poderosa. Empezamos con la ayuda de Hashem Elohim Adonai, porque sin Él no podemos hacer nada. A Él damos honra y gloria. ¿Qué es la ciencia? Comencemos con qué es la ciencia. Existen muchas formas diferentes de expresar lo que es la ciencia, pero las distintas maneras de parafrasear no cambian su significado. Repito, existen muchas formas diferentes de expresar lo que es la ciencia, pero las distintas maneras de parafrasear no cambian su significado. Muy importante que entienda esto, porque hay distintos significados, pero todo cae dentro del mismo contexto. En su significado más simple, la ciencia es el estudio de los elementos de la naturaleza. Y la naturaleza la formó Dios. Entonces, cuando el hombre estudia la naturaleza, lo que está investigando es el porqué de la obra de Dios y las características divinas dentro de la naturaleza. Ellos estudian el porqué de esas cosas. Pablo lo dice en Romanos capítulo 1, verso 20. Su eterno poder y su naturaleza divina se perciben claramente a través de lo que Dios creó. Otro significado simple de lo que es la ciencia es este. La ciencia es un conocimiento sistemático del mundo físico
o material obtenido a través de la observación y la experimentación. Repita conmigo. La ciencia es un conocimiento sistemático del mundo físico o material obtenido a través de la observación y la experimentación. Así que quédese conmigo, quédese en la clase. O sea, lo que se considera ciencia es algo que puede ser observado en el mundo físico, visualmente o a través de modelos matemáticos o tecnología avanzada que nos permite medir, calcular, cuantificar y computar regiones del mundo natural que no pueden ser vistos por el ojo humano. La ciencia es el estudio profundo de los elementos de la creación. Lo repito, la ciencia es el estudio profundo de los elementos de la creación. Escuche este significado que le he dado a la ciencia, de acuerdo a lo que hemos hablado hasta este punto. La ciencia es el guía natural por el cual los hombres conocen a su creador. La ciencia es el guía natural por el cual los hombres conocen a su creador. Por lo tanto, mientras más avanza la ciencia, más evidencia de que Dios debe existir surge. Así que vamos a practicar la ley de repetición. Regresemos al primer significado. La ciencia es un conocimiento sistemático del mundo físico o material obtenido a través de la observación y la experimentación. La palabra ciencia se deriva de la palabra latín scientia, que es conocimiento. Sin embargo, la palabra a través de los años se ha ido desarrollando y hoy significa en varios diccionarios no solo conocimiento, sino conocimiento verificables a través de la observación y la experimentación. Entonces, la ciencia no es un cuento de hadas, no es una opinión al aire. La ciencia no es un esfuerzo humano para reemplazar la idea de un creador. A lo contrario, la ciencia es el conocimiento que Dios le ha dado a los hombres para que lo conozcan a Él. Estaremos utilizando durante el curso la ciencia empirical. La ciencia empírica es el tipo de ciencia cuyos datos han sido adquiridos por observación o experimentación. Y los científicos registran y analizan estos datos adquiridos a través del método científico. O sea, la ciencia que vemos, que vamos a utilizar no es cuento o una opinión al aire. La ciencia que se va a utilizar se deriva del método científico. ¿Qué es el método científico? El método científico comienza con los científicos formando preguntas o hipótesis y luego adquiriendo
el conocimiento a través de observaciones y experimentos para apoyar o refutar una teoría específica. Empírico significa basado en la observación. La investigación empírica es el proceso de encontrar evidencias empíricas. Los datos empíricos son la información que proviene de la investigación. Antes de que se recopilen datos empíricos, los científicos diseñan cuidadosamente sus métodos de investigación para garantizar la precisión, calidad y integridad de los datos. Incluso si hay fallas en la forma en que se recopilan los datos empíricos, la investigación no se considera válida. Así que, debido a que los científicos son humanos y propensos al error, los científicos suelen recopilar datos empíricos y experimentos que replican de forma independiente. Esto también protege contra los científicos que inconscientemente o en casos raros conscientemente se desvían de los parámetros de investigación prescritos, lo que podría sesgar los resultados. Así que la ciencia no es una opinión al aire. La ciencia tiene un fundamento sólido de investigación. Y eso es lo que acabamos de comprobar, que hay un sistema, un proceso sólido, fundamental de lo que es el proceso científico. Dios creó los cielos y la tierra, y dentro de los cielos y la tierra existen códigos, simetrías y matemáticas que la ciencia estudia. Por lo tanto, la ciencia no es del diablo. La ciencia es de Dios. La ciencia es de Dios. La ciencia es de Dios porque la naturaleza lo indica y porque la Biblia lo enseña y lo dice. Hablando de Dios, el Eterno, Hashem, en el Salmo 94:10, dice la Biblia: no reprenderá el que castiga a las naciones, el que enseña la ciencia al hombre. Entonces, hermanos, existen patrones dentro de la creación que podemos observar a través de la física cuántica, que fortalecen la idea de un creador. Y eso lo vamos a estudiar muy pronto. Durante esta clase estaremos conociendo esos patrones que hablan de nuestro Dios, Hashem Elohim Adonai. Vamos a un principio del argumento y la apologética. Es muy necesario entender la apologética y dominarla dentro de esta clase. Dentro de la ciencia y la teología no existen dos opiniones diferentes, correctas y absolutas acerca de un mismo tema. Lo que sí existe es falta de información verificable. En otras palabras, cuando dos personas tienen diferentes opiniones acerca de un tema, es porque una de estas personas carece de información para validar su idea o su opinión.
También puede suceder que las dos partes tengan toda la información, pero carecen de la sabiduría para conectar las evidencias y los hechos. Y es por eso que existen opiniones distintas dentro del pueblo. También el fanatismo y el apasionamiento sin datos crea un bloqueo mental que impide que la persona asimile las evidencias y los hechos. En casos oscuros donde no existe mucha claridad, se le da la razón al de la opinión que contiene un número significante de evidencia y hechos verificables. O sea, en el argumento, quien sostiene la información empírica tiene la ventaja. Usted va a dominar este asunto de la apologética mientras vamos estudiando la ciencia. Amén. Así que continuamos con la clase. ¿Para quién fue escrita la Biblia? ¿Para quién fue escrita la Biblia? La Biblia fue escrita, por supuesto, para el ser humano. Es importante conocer esto. Las escrituras fueron inspiradas para el ser humano, también fue dirigida al ser humano, por lo tanto la Biblia habla de cosas que el ser humano conoce y entiende. La Biblia nunca habla de algo que el hombre desconoce. En el tiempo que la palabra fue revelada a Moisés, el conocimiento sobre el universo estaba limitado a la luna, el sol y aproximadamente a 2.500 estrellas. Esto era lo que el hombre antiguo conocía y entendía como el universo. Esto era lo que el hombre percibía. Así que el hombre de la antigüedad no sabía que existían galaxias, ni sabía que el hombre mismo pertenecía a una galaxia. El hombre antiguo no entendía esto, no sabía esto, ni lo percibía. Así que lo que Moisés intenta describir en Génesis es el principio de lo que el hombre conoce y percibe. Más allá de 2.500 estrellas, el hombre no conocía ni percibía lo que existía. Por lo tanto, el relato de la creación no intenta describir todo lo que existe en el universo, sino solo intenta describir lo que el hombre conoce como su medio ambiente y su zona conocida o biosfera. El relato de la creación fue limitado a lo que el hombre conoce para que el hombre entienda que esa parte del universo fue formado por Dios. Lo que Moisés relata en Génesis es el principio y parte de nuestra galaxia, específicamente las constelaciones. Así que, aunque el hombre de la antigüedad no conocía que somos parte de una galaxia, el hombre antiguo conocía parte del brazo Orión de nuestra galaxia, porque lo podían ver visiblemente.
la Biblia habla de esa parte de nuestra galaxia, porque en ciertas partes del Medio Oriente es visible con el ojo humano el brazo Orión, parte del brazo de Orión. Job 9:9, el que hace la osa, el Orión y las Pleiades, la osa y las Pleiades son constelaciones en parte de uno de los brazos de nuestra galaxia llamado Orión. Así que lo que se registra en el capítulo 1 de Génesis, de acuerdo a Moisés, la Torá y la ciencia, no es el principio del universo. Lo que se registra en el relato de la creación es la formación de nuestro sistema solar, de parte de nuestro sistema solar, y 2.500 estrellas visibles al ojo humano. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, Moisés está relatando un corto resumen de lo que el hombre antiguo conoce como el universo. Moisés no iba a describir a los agujeros negros ni a otras galaxias. Moisés ni siquiera menciona a los 13 planetas que existen a nuestro alrededor, dentro de nuestro sistema solar. Por lo tanto, se puede deducir que Moisés, inspirado por el Eterno, tomó en cuenta la mentalidad y el conocimiento del hombre antiguo en aquel entonces. Además, el relato de la creación desde el verso 2 en adelante está describiendo la formación de la tierra y la ubicación del sol y la ubicación de la luna. Y después dice, y hizo las estrellas, que son parte de la galaxia. Más tarde, cuando entraremos al capítulo 1 de Génesis, vamos a llenar los vacíos dentro del relato. Como por ejemplo, el sol no fue formado por Dios en el lugar que hoy existe. El sol fue formado por Dios en otro lugar ya formado de fábrica, nuevecito de fábrica, en la fábrica donde se forman las estrellas. Es como si usted se mueve a una casa nueva donde tiene una gran sala, y esa gran sala usted tiene una silla hermosa, cuadros en la pared, pero le falta un gran mueble o sofá, pero no cualquier sofá. Tiene que ser un sofá que quepa dentro de su sala, tiene que ser un sofá que vaya con el tamaño, el color y el gusto de su sala. ¿Y qué sucede? Bueno, usted tiene que ordenar ese sofá por internet para que lo traigan de Europa a la Florida, porque ese mueble es único y especial y cabe perfectamente en su sala. Y eso fue lo que el Eterno hizo con nuestro sol. Lo formó en la fábrica donde se forman las estrellas, y eso lo vamos a estudiar, y lo trajo a la sala donde existe hoy. Eso lo vamos a analizar más tarde, porque está en la Biblia, específicamente en el capítulo 1, nos habla de la fábrica de las estrellas. La creación es una maestría de Dios organizada de una manera sistemática. La creación es un plano de grandeza y armonía matemática. Todo
está en su lugar, en su posición, en su destino correspondiente, dependiendo de su tamaño, su composición y sus movimientos. Dios lo hizo todo magnífico, perfecto, tal y como Él lo quería. Dios te bendiga. Esto fue una pequeña introducción. En la próxima clase estaremos analizando el relato de la creación a la luz de la Biblia y la ciencia. Si tienen preguntas, por favor, hagan sus preguntas sin temor debajo del video. Estamos entre hermanos y amigos muy buenos y personas humildes que realmente quieren aprender. Le contestaré las preguntas durante la semana por medio de video. Por favor, que las preguntas sean concernientes a la clase para seguir un patrón de orden y organización que va a beneficiar su habilidad de aprender y dominar la materia que estamos estudiando. O sea, vamos a mantenernos dentro de cada clase que damos en cuestión de las preguntas. Las preguntas sean centralizadas dentro de cada clase, porque pueda que me haga una pregunta que existe ya en otra clase, aunque pueda hacer la pregunta que quiera, porque estoy aquí para ayudarlo a entender la creación, la Biblia y Dios en medio de todo esto. Entonces, puede hacer cualquier pregunta, porque lo que sucede con la ciencia es que es un sistema, es un proceso sistemático. Entonces una pregunta puede dirigirse a otra y así consecuentemente. Así que estoy aquí para ustedes para hacer cualquier pregunta que ustedes tengan o inquietudes. Dios te bendiga y Dios te guarde.